Cargando módulos neuronales. La red está en línea, luces encendidas, código en marcha, procesadores despiertos. Bienvenidos al Laboratorio de Innovación, Tecnología y Frontera de las Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chile IA de LISA Lab. Disponible en versión podcast en nuestro canal de Spotify de LISA Lab. En colaboración de la Facultad de Derecho, la carrera de Periodismo y el Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma. Buenas tardes a todos y a todas nuestros oyentes, nuestros fieles oyentes. Estamos aquí con un invitado de lujo, el profesor Joaquín Sarrión Esteve, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. El profesor Esteve se encuentra acá con motivo de la celebración del primer Congreso Interdisciplinario e Internacional de Ética e Integridad Científica del módulo Jean Monnet, Ethics and Research Integrity in the Digital Age. Él ha estado acá haciendo una serie de seminarios, de cursos, extensión, y lo tenemos acá también para conversar de diversos temas. ¿Cómo está, Joaquín? Muchas gracias, Isabel, encantado. Es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Joaquín. El profesor Joaquín Sarrión es catedrático Jean Monnet de Derecho Constitucional, como ya hemos dicho, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y recientemente se ha adjudicado un centro de fondos europeos muy importante, el Centro Jean Monnet, y es además catedrático. Y quisiéramos preguntarle acerca de estos centros, de estos proyectos y sobre todo de su trayectoria. Muchas gracias por la presentación, Isabel. Bueno, yo soy profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED y soy titular de la cátedra Jean Monnet en Gobernanza y Regulación de la Era Digital, que está financiada por la Unión Europea de 2023 a 2026, y la UNED, en colaboración con otras entidades, incluyendo a la Universidad Autónoma de Chile y a otras instituciones que colaboran con nosotros, en particular, sobre todo a través de la promoción de la Cátedra Isaac, que es una cátedra que está establecida en la Facultad de Derecho de la UNED, financiada por el CNR, por el Instituto de Física Aplicada Nelo Carrara. Hemos conseguido, a través de un proyecto importante, la concesión de un centro de excelencia Jean Monnet sobre buena gobernanza, que esperamos poder firmar el agreement con la Comisión Europea y que pueda financiar actividades que estudien y se preocupen por análisis de la gobernanza europea en los próximos años, ¿no? Que están en nuestras líneas de trabajo. Muy bien, Joaquín, dijiste que estás ahora dirigiendo entonces un centro de buena gobernanza sobre datos o sobre ¿qué objeto? El proyecto surge también de las propias líneas de investigación que estamos desarrollando en la cátedra Jean Monnet. La cátedra Jean Monnet va sobre gobernanza y regulación en la era digital, y lo que nos hemos dado cuenta es que falta un observatorio, ¿no?, que analice las políticas de gobernanza que se están desarrollando, que se están realizando a nivel, en particular en la Unión Europea, pero también a nivel global, frente precisamente al reto o los desafíos que plantea la digitalización. Y esa es un poco la idea del centro de excelencia. Los datos, por supuesto, juegan un papel muy importante porque precisamente en todo lo que es la digitalización, las innovaciones tecnológicas pueden ser potentes, pueden tener ciertas capacidades muy relevantes cuando utilizan y analizan grandes cantidades de datos masivos, lo que se denomina Big Data. Por tanto, todo lo que es la gobernanza y también la regulación de los datos, cómo se usan esos datos, es uno de los elementos que precisamente pueden ayudar a la buena gobernanza y a la nueva gobernanza que necesitamos en estos tiempos de la sociedad digital. Claro, en ese sentido, Joaquín, acá recientemente ha salido una ley, ¿no es cierto?, que viene a actualizar precisamente la regulación en torno a los datos, y obviamente los datos son la cara de la otra moneda de la inteligencia artificial. Entonces, como tú bien dices, la gobernanza obviamente involucraría a estos tópicos, entre otros, pero estos dos grandes tópicos. Y bueno, me gustaría preguntarte en este sentido, ¿qué desafíos ves tú regulatorios en el ámbito de los datos? Ya que ustedes tienen, ¿no es cierto?, un tiempo ya, digamos, adecuado desde que se publicó el GDPR, ¿no es cierto?, en Europa, para analizar qué cuestiones faltan, qué mejoras se podría hacer, etcétera.
Sí, es una pregunta muy, muy importante, ¿no? Yo citaría a Floridi, que diferencia muy bien entre lo que es la ética digital, los principios de la ética digital, la gobernanza digital y la regulación de lo digital, ¿no? Donde puede haber supuestos o situaciones de convergencia, porque hay principios éticos que están dentro de las políticas de gobernanza, dentro de la gobernanza, y que luego también están positivizados en la regulación. Nosotros en la Unión Europea tenemos efectivamente una regulación de datos ya desde el año 2016, que entró en vigor en 2018, tanto de datos personales como de datos no personales, y tanto desde el punto de vista de los aspectos civiles como desde el punto de vista de otros fines, y es muy, muy importante tener una regulación fuerte que garantice los derechos de las personas en relación a los datos de carácter personal que pueden identificarles y que pueden afectar, en definitiva, a la privacidad de las personas y a su vida privada, a su vida íntima y todas esas cuestiones. Pero no podemos olvidar que también es importante que se manejen adecuadamente los datos con fines públicos, con fines de protección de la salud, con fines de investigación científica e incluso también en otros ámbitos para garantizar la seguridad pública, la investigación criminal, etcétera, ¿no? Con lo cual necesitamos una buena regulación que sea respetuosa con la vida privada, pero al mismo tiempo que también pueda garantizar los fines públicos y de interés público. Y en ese sentido, para eso es necesaria una política pública de calidad, de gobernanza de los datos, pero también es importante que nos guiemos por principios éticos a la hora de desarrollar esas políticas y a la hora de elaborar, aplicar e interpretar esa normativa de datos, ¿no? Con lo cual son muy importantes esos instrumentos normativos, pero no podemos olvidar las políticas y no podemos olvidar la ética. Exactamente. De hecho, ¿cómo responderías tú a esa bastante ya trillada, podríamos decir, crítica de que la Unión Europea, estos marcos normativos, ¿no es cierto?, relacionados con la inteligencia artificial, los datos, entre otras, vendrían a inhibir, ¿no es cierto?, el desarrollo tecnológico y que lo están desplazando a la Unión Europea, ¿no es cierto?, a un tercer plano frente, ¿no es cierto?, a la hegemonía que tiene China, que tiene Estados Unidos, actualmente no hegemonía regulatoria, más, ¿no es cierto?, en el ámbito del desarrollo tecnológico. Sí, la Unión Europea es uno de los grandes actores precisamente regulatorios, ¿no? Es campeón en materia de regulación frente a otros actores internacionales, pero no es campeón en el desarrollo tecnológico, ¿no? Se han hecho grandes críticas tanto a la normativa en materia de datos como al nuevo reglamento o ley de inteligencia artificial europeo, pero la Unión Europea, con la normativa de datos y también con el nuevo reglamento de inteligencia artificial, ha pretendido garantizar un libre mercado de circulación de datos con las normativas de datos, como también un mercado adecuado y una sociedad adecuada para que se desarrollen y utilicen sistemas de inteligencia artificial con el nuevo reglamento. Lo que pasa es que frente a ese objetivo también hay otro, y es la protección de los derechos fundamentales y las libertades de las personas, porque la normativa de datos y la normativa de inteligencia artificial pretende ponderar y realizar un equilibrio entre el adecuado uso y libre uso de los datos y sistemas de inteligencia artificial, pero siempre poniendo el foco en el respeto de los derechos humanos. Por eso el reglamento de datos y también el reglamento de inteligencia artificial ha recibido muchas críticas, tanto desde la perspectiva de quienes quieren que haya libertad absoluta y que consideran que estos instrumentos normativos suponen restricciones o limitaciones a la libre circulación de datos y también al uso y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, como desde la otra perspectiva, quienes entienden que son normas insuficientes y que no garantizan adecuadamente los derechos, ¿no? La crítica se ha hecho desde dos ámbitos. La Unión Europea ha intentado corregir algunos problemas que planteaba el Reglamento General de Protección de Datos, porque restringía mucho la libre circulación de datos personales en el ámbito europeo, y está en ello con los nuevos espacios comunes europeos de datos, y en la propia regulación de los sistemas de inteligencia artificial ya ha exceptuado de su aplicación la investigación científica o sistemas establecidos únicamente con fines de investigación científica, excepto que se necesiten realizar ensayos en tiempo real, de tal manera que sí hay ciertos elementos que van a facilitar el desarrollo de sistemas de IA en la Unión Europea y por tanto es un equilibrio difícil, pero yo creo que está en ello la Unión Europea, ¿no? A pesar de las críticas que legítimamente se le pueden hacer. Perfecto. Bueno, tu interés está, y lo dices con propiedad, en el respeto, ¿no es cierto?,
a los derechos humanos y fundamentales. Y hace poco, esta semana, ¿no es cierto?, salió una noticia en la cual los padres de un niño de 16 años que lamentablemente falleció, demandaron, ¿no es cierto?, a OpenIA por una interacción que estuvo teniendo, ¿no es cierto?, este adolescente con ChatGPT, ¿no es cierto? Dime, este escenario que ocurrió, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, ¿cómo se habría enfrentado? ¿Habría sido o es posible, por ejemplo, tú te imaginas, en la Unión Europea que los padres pudiesen demandar por un suceso así como lo que ocurrió, lamentablemente? Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se manejaría en un caso hipotético? Es un caso, estos casos que se pueden dar son muy problemáticos, ¿no?, desde la perspectiva de la solidaridad que nos merecen las familias que pierden a sus hijos en estas situaciones. Lo ideal sería que todos los sistemas de inteligencia artificial que tienen contacto con seres humanos y en particular pues con personas que pueden tener problemas, con independencia de la edad, ¿no? Personas vulnerables, personas que están en una situación de crisis a lo mejor existencial y que a lo mejor están acostumbrados o se han acostumbrado a utilizar estos sistemas para recibir un soporte o una ayuda para realizar sus trabajos académicos o escolares y que luego aprovechan también esa relación con estos sistemas para contarles sus problemas emocionales, sus problemas de tipo de personal. Estos sistemas deberían estar capacitados y teóricamente las empresas, incluyendo OpenAI, pues los entrenan para que si necesitan ayuda puedan ser orientados a los teléfonos y a los mecanismos oficiales de ayuda a las personas que tienen esas necesidades, pero es verdad que los sistemas en ocasiones fallan o no están adecuadamente entrenados o, por lo que quiera que sea, en la situación se produce un fallo y no ayudan a estas personas, sino que quizá les refuerzan, ¿no?, en esa crisis existencial que tienen y que les lleva, pues lamentablemente, a quitarse la vida, ¿no? Esta problemática que se ha producido en Estados Unidos se podría producir también en la Unión Europea. No hay que descartar que esto se pueda producir y puede haber también planteamientos de demandas judiciales porque no olvidemos que estas empresas al final están ofreciendo servicios también en la Unión Europea y pueden tener en su caso algún tipo de responsabilidad. Pero más allá de la responsabilidad jurídica que puede imputarse a las empresas responsables del desarrollo e implementación de estos sistemas, yo creo que tenemos que ir más allá, ¿no? Hay que ir a la preocupación sincera porque los sistemas en estas situaciones puedan establecer algún tipo de alarma para que se ayude a estas personas, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, para recibir la ayuda que necesitan y para que no fallen, reforzando precisamente la problemática y llevándoles a quitarse la vida. En ese sentido, entonces, Joaquín, ¿tú estarías de acuerdo en que las plataformas digitales que sabemos utilizan inteligencia artificial, obviamente utilizan los datos de los usuarios, deban tener algún tipo de responsabilidad más allá de moderar los contenidos? ¿Tú crees que deberían tener alguna especie de regulación en esta línea? Sí, yo creo que en la dicotomía entre no regulación y regulación siempre es importante regular ciertas cuestiones, ¿no? Con independencia de que pueda no haber una regulación específica, no debemos olvidar que el derecho, todo el ordenamiento jurídico es aplicable y, por tanto, la responsabilidad por daños va a ser aplicable aunque no haya una regulación específica respecto a las plataformas, si el daño le es imputable, ¿no? Otra cuestión es que, efectivamente, se pueda establecer una relación de causa-efecto y, por tanto, podamos determinar que la plataforma en cuestión realmente es responsable del daño, ¿no? En el supuesto que ponías, si no hubiera tenido esa conversación con el sistema de inteligencia artificial, a lo mejor el suicidio se hubiera producido igual. A lo mejor la persona, con independencia, no lo sabemos. No sabemos el nexo de causalidad, está muy laxo ahí, es difícil, ¿verdad? Pero que una regulación sería importante para obligarles a estos sistemas, a estas empresas que desarrollan sistemas que introduzcan medidas de garantía para que los sistemas puedan responder adecuadamente. Sí, lo que pasa es que hace falta mucho más entrenamiento por parte de estos sistemas y para eso harían falta muchos más ensayos en tiempo real y con personas vulnerables. Claro que sí.
Y ahora, nos estamos dirigiendo a temas quizás más abstractos, pero ya que estás acá, me interesa muchísimo tu opinión respecto de ¿qué piensas respecto de la crítica que se hace de regular cuestiones que no sabemos, digamos, cómo van a desenvolverse? Tal vez el derecho acá está dando como palos de ciego, por así decir, y no sabemos si incluso estas tecnologías nos van a hacer evolutivamente más adaptativos en el futuro, ¿ya? Y sin embargo estamos regulando a veces en el meollo, en la especificidad. ¿Qué idea tienes tú respecto de hacer derecho ficción, dicen algunos, sobre regular, dar palos de ciego, o a ti te parece que es mejor prevenir? O quizás tú puedes decir ahí alguna otra disquisición respecto de la pregunta, que es muy amplia. Es una pregunta muy amplia, pero muy interesante, porque uno de los principios que sigue la Unión Europea en la regulación es el principio de prevención y el principio de precaución. Son dos principios muy presentes en la normativa. Siempre se ha dicho que el derecho sigue la tecnología, que es imposible alcanzarla, porque primero se desarrolla la tecnología y luego se produce la regulación, ¿no? Introducir de forma innovativa un derecho antes de que exista la tecnología tiene mucho riesgo, sobre todo desde el punto de vista de otro principio que yo creo es muy importante, y es el principio de neutralidad tecnológica, ¿no? Nosotros no sabemos el día de hoy qué tecnología va a ser más importante el día de mañana. Si sobreregulamos y prohibimos ciertas tecnologías por miedo, y luego otros países las desarrollan, luego vemos que son muy importantes y tienen muchos beneficios, perderemos la carrera tecnológica, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar el adecuado equilibrio, y una vez identificamos que ciertas innovaciones tecnológicas tienen riesgo, como ha hecho la Unión Europea en el reglamento de sistemas de inteligencia artificial, sí que hay que prohibir ciertas prácticas que sabemos, que identificamos que tienen un riesgo inasumible. Pero si no sabemos si las innovaciones tecnológicas van a tener o no un riesgo, deberíamos también mantener cierta neutralidad y no limitar en exceso el desarrollo tecnológico, porque no sabemos a día de hoy cómo van a ser muchas tecnologías del día de mañana, ¿no? Y muchas, lo más normal es que sean beneficiosas para el ser humano, como se ha demostrado. Quizá hace 100 años, si alguien se lo hubiera planteado, hubiera prohibido la televisión, porque hubiera dicho que era satánica, ¿no? O que era un peligro para el ser humano. Y hoy en día sabemos que la televisión puede ser utilizada para el bien o puede ser utilizada para el mal, ¿no? Esa es la perspectiva que tengo. Perfecto. Joaquín, y tú como también en tu ámbito de educador, porque también sabemos que eres investigador, pero también profesor, en ese sentido, ¿cómo has abordado, ¿no es cierto?, la irrupción del ChatGPT y otros Large Language Model, ¿no es cierto?, por parte de los estudiantes? El tema del plagio, el tema de cómo ahora fomentar de otra manera el pensamiento crítico. ¿Cómo te estás preparando o cómo estás enfrentando este desafío? Sí. Bueno, la UNED ya tenía desde hace años sistemas de control y antiplagio que se aplican de forma muy automatizada a todos los trabajos de investigación, tanto trabajos fines de grado como trabajos fin de máster, tesis, etcétera, y ahora ya ha implementado también un sistema de control del uso de sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Lo que pasa es que son programas que simplemente te dan probabilidades de uso de plagio y de sistemas de inteligencia artificial. Mi punto de partida es que yo no prohíbo a los estudiantes, porque eso se queda un poco en manos del director, ¿no? O el responsable de los trabajos. Yo no prohíbo el uso de sistemas de inteligencia artificial, ni tampoco lo fomento. Simplemente parto de que el estudiante debe tener libertad para usar, si quiere, sistemas de inteligencia artificial. Creo que puede ser bueno a largo plazo que los usen, porque el día de mañana van a tener que usarlos como abogados. Pero lo que creo que sí es importante es que sean transparentes en cuanto al uso de sistemas de inteligencia artificial, que digan claramente qué sistemas han utilizado, para qué los han utilizado, y que por tanto yo no me encuentro luego con que el programa informático de la universidad me dice que han utilizado sistemas de IA cuando ellos niegan que los han utilizado, aunque ahí habría que delimitar muy bien si efectivamente han utilizado sistemas de IA o no, lo cual tampoco es tan claro, porque los programas tecnológicos que tenemos hoy en día
IA que detectan los sistemas de IA nos dan probabilidades, no nos dicen a ciencia cierta que se ha utilizado, porque la propia inteligencia artificial tiene dificultades para identificarse a sí misma, ¿no? Es un problema también de desarrollo tecnológico que supongo que iremos superando. Pero yo creo que los sistemas de IA nos van a acompañar y van a ser tan importantes como fueron en su momento las computadoras, los ordenadores, ¿no? Entonces nadie se plantea hoy en día que no se utilicen ordenadores para escribir la tesis, ¿no? Y quizá a lo mejor hace 50 años pues había dudas de si era conveniente utilizar ordenadores o era conveniente utilizar el buscador de Google o otros buscadores, y hoy en día pues sabemos que son sistemas que nos ayudan a elaborar nuestro trabajo. Cambiaremos la forma de realizar nuestro trabajo, los estudiantes también, pero los sistemas de IA van a estar ahí. Por tanto, yo creo que no hay que prohibir su uso. Quizá a largo plazo hay que abogar por aprender a usarlos adecuadamente, pero ser responsables en su uso y desde luego transparentes. Muchas gracias, Joaquín Sarrión. Bueno, a todos nuestros entrevistados les hacemos una pregunta retrospectiva, más humana, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con tu trayectoria y que les queda como un consejo, ¿ya?, si es que lo podemos llamar así, para nuestros oyentes. Cuéntanos, y queremos saber si es que, ¿qué consejo le darías tú al Joaquín Sarrión de hace 20 años atrás? ¿Hay algo que volvería a ser distinto? Hace 20 años acabé el grado en Derecho, lo que era la licenciatura en Derecho y grado en Derecho en la Universidad de Valencia. Acabé mis estudios de Derecho. Yo lo que le diría a una persona que acaba su carrera y no tiene muy claro qué va a hacer, pues es que no tenga prisa, que tenga paciencia, porque la vida suele ser larga y es importante identificar los desafíos que hay que acometer, ¿no? Que no tengan demasiada prisa por llegar a los objetivos, ¿no? Que se puede hacer trabajando bien y adecuadamente, ¿no? Yo quizá en ese momento cometí algunos errores y fue por tener demasiada prisa, ¿no? Entonces eso es el consejo que daría, que no tengan demasiada prisa y que se tomen su tiempo para pensar cuáles son los desafíos que quieren enfrentar en el futuro próximo. Sí. No, muy valioso consejo. Muchas gracias, Joaquín. Esperamos tenerte prontamente con nosotros acá en Chile nuevamente. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Damos las gracias a todos nuestros invitados, a quienes podrán escuchar a través de nuestro podcast de Lisa Lab, a nuestra directora María Isabel Cornejo, a todo el equipo que día a día hace esto posible, a la Facultad de Derecho y la carrera de Periodismo de la Universidad Autónoma de Chile. Nos escuchamos en el próximo episodio, no se lo pierdan. Yo soy Marisol y esta voz ha sido automatizada mediante IA en nuestro laboratorio Lisa Lab.